Bienvenidos a Creando tu Interior con Nati y Ray, el podcast donde crear tu interior va más allá del clásico espacio físico. Te invitamos a crear tu verdadero interior, ese que proviene de tu ser. Por medio de nuestras experiencias, las de nuestros invitados y expertos, tratamos de ser un vehículo en la búsqueda de soluciones a las interrogantes del mundo del interiorismo. Estas respuestas las ponemos sobre la mesa para ampliar tu abanico de posibilidades. Y que sean las herramientas óptimas para el desarrollo de espacios que generen bienestar, confort y funcionalidad, enriqueciendo así tu estilo de vida. Bienvenidos una vez más a un episodio de Creando tu Interior. El día de hoy, como siempre, estamos muy contentos de compartir con ustedes nuestras experiencias y vamos a hablar de un tema bastante recurrente y es cómo sobrevivir de manera positiva a una remodelación. Sabemos que este puede ser un proceso que genere situaciones complicadas y hoy te vamos a compartir un poquito cuáles han sido nuestras experiencias en ese sentido y qué recomendaciones damos para poder sobrevivir a una remodelación. Claro que sí, Ray. Muchas veces estamos acostumbrados a tener pánico en lo que es una remodelación. Lastimosamente, a veces no la llevamos de la mejor manera, pero no por eso tenemos que aferrarnos o siempre a ese sentido negativo. Que si se lleva de la mejor forma, se gestiona de la mejor forma, pueden llegar resultados durante el proceso positivos. Entonces, aquí nos vamos a enfocar a darles ciertos consejos desde el shock inicial hasta la entrega final, así que muy contentos de compartirles. Sobrevivir a una remodelación. El shock inicial. Muchas veces no sabemos por dónde empezar. Y hay que estar claro que para una remodelación de tipo arquitectónico o de interiorismo es importante llevarte de la mano de un profesional idóneo. Y no estamos acostumbrados a estos cambios que van a hacerse en la remodelación, ya sea de tu hogar, de tu negocio o cualquier espacio. Y es importante que desde el inicio tú profesional, tu arquitecto, tu diseñador, te deje claro cuáles son las etapas que se van a consolidar en ese proceso, en esos trabajos. Y si uno no lo tiene claro, tanto el profesional como el cliente, es ahí donde puede hacerse un efecto ajedrez o boomerang para todo este proceso, ¿sí, no? Es un poco un tema como mindset, ¿no? Como mentalizarte, porque yo creo que lo que he visto a lo largo de mi experiencia profesional es que sí está toda esta emoción de remodelar el espacio, ¿no? Porque vas a tener, es como cuando te compras algo nuevo, ¿no? Sí, te emociona total. eso, voy a tener algo nuevo. Pero si no tienes como ese mindset de saber que vas a pasar por situaciones que pueden ser un poco incómodas, te agarran de golpe, Sí. porque no estabas preparado mentalmente para que iba a ser así. O sea, nada más te preparaste Expectativa para versus realidad. expectativa versus realidad. Entonces, yo creo que reforzando un poco eso que tú mencionabas, si tienes un profesional que te apoya diciéndote desde el principio, mira, esto va a ser así, así y así, vamos a hacer primero esto, después esto, si pasa algo de esto no te preocupes porque son cosas que vamos a resolver. El tema también de los imprevistos, que por más que tengas una preparación y un cronograma de trabajo y un presupuesto detallado, los imprevistos van a surgir. Es una realidad. Es una realidad, van a surgir, pero muchas veces pasa que los clientes se asustan porque dicen, pero ¿por qué no consideramos esto? O ahora qué hacemos y no sé qué. Y yo creo que ahí también entra un poco el descansar en estar con un profesional que te da esa confianza desde la etapa de diseño. Exacto. Antes de llegar a la etapa incluso de trabajo o de trabajo obra. o remodelación. Yo creo que desde ahí se construye esa confianza. Entonces yo lo hablaría un poco o lo vería un poco más como así, ¿no? Como si ya tienes la confianza desde la etapa de diseño, cuando afrontas la etapa de ejecución, vas a ir con mucha más tranquilidad y vas a tener todavía más tranquilidad si tienes, como tú mencionabas, un orden de cosas que van a suceder. Claro, porque al final uno va cumpliendo cada etapa que lleva un proyecto y que es importante comunicárselo al cliente para que esté claro y que de pasar algún imprevisto, como mencionas, tiene que haber una solución obvio que tiene que estar dentro de los parámetros de un contrato, hacer una adenda, dependiendo del caso, pero sí es importante
pues tomar en consideración otros puntos como el tiempo, o sea, estar claro porque va a ser cambios internos en los espacios que muchas veces hay que mudarse. Sí. Hay que mudarse porque sí, el polvo, el trabajo, los ruidos, o sea, son realidades, o simplemente también considerar, dependiendo de la magnitud del trabajo, ver cómo es la estrategia o logística. Si me Ujú. estoy mudando, estoy en este espacio, ahora voy a pasar a otro, o sea, todo eso es importante tomarlo en consideración al momento de hacer una remodelación. Entonces, sin más, o sea, comunicación, organización, desde el día uno, desde, como dice, la etapa de diseño, que es tan importante, y eso al final se traslapa a la etapa de obra o de ejecución y entrega final, ¿no? Claro, y yo creo que eso aplica también a cualquier tipo de remodelación, principalmente residenciales, que es lo que estamos Sí. hablando, pero a cualquier escala de remodelación, porque hace poco veía una colega en redes sociales que comentaba, no hay proyecto pequeñito ni sencillito. ¿Por qué? Porque todos, primero, hay gente que piensa, no, yo nada más voy a hacer este cuarto, o yo nada más voy a renovar el closet, pero todo, por ejemplo, pongamos ese ejemplo, ¿no? Que vas a remodelar el closet simplemente implica ver qué vas a hacer con la ropa, que es algo que usas todos los días, que tienes que ver cómo la vas a organizar para que sea accesible, porque no es simplemente agarrar todo y engavetarlo, qué tiempo vas a estar sin acceso al Sí, no, closet. no subestimar ningún espacio por Exacto, más que sea de 1 por 1 metro exacto. cuadrado, o No hay sea. proyecto pequeñito para Ujú. todos los tipos de proyectos. Hay que considerar qué es lo que va a pasar en torno y cómo te vas a adaptar a esa situación por el tiempo en el que va a durar. Una de las cosas que también puede generar estrés o ansiedad o incomodidad o preocupación en los clientes es el tema económico, ¿no? A la Sí. hora de enfrentarte a una remodelación. Y este tema es muy amplio, tiene muchas aristas, desde estar seguro que estás preparado desde antes de ejecutar la obra, estar seguro que estás preparado con los fondos, y si no cuentas con los fondos en ese momento, que en la duración del proceso va a estar el fondo disponible, porque siempre está como esta frase un poco mito de siempre se gasta más en una remodelación. O sea, como que Mm. también los clientes a veces no tienen como esa confianza desde un inicio de decir, ok, esto es lo que me va a salir, pero ¿y si me sale más? ¿Qué hago? Claro. Y está como Y ese hay miedo, ¿no? ese temor, ese miedo que es natural, es humano, considero yo, pero si se dejan las cosas claras desde un principio y si se hace un presupuesto global al inicio o muy específico ya cuando si se va a hacer realidad, porque me llegan, por lo menos en mi caso, muchos clientes que no saben cuánto quieren invertir. O sea, Sí. o tienen una idea de un número, pero sabemos que ese número no es la realidad. Ujú. Entonces, pues como consejo, ya sería en la etapa previa a una remodelación, en tu etapa de diseño, tener un presupuesto global y específico, o sea, como para que tengan el norte, sí, aquellos clientes que no tienen una idea o simplemente tienen un número, pero que no es real. Y es ahí donde uno entra, donde uno le sugiere, le aconseja, lo asesora Ujú. y llega a estos números, ¿no? A esta matemática de las realidades que hay en campo al momento ya de sacar todo el detalle. Entonces, cuando ya vamos a remodelar, estar seguro de que contemplar más márgenes también. Claro, una vez que ya tienes el presupuesto establecido, ¿no? Ya pasaste por toda esa etapa de diseño, ya se cuantificó, ya se cotizó con proveedores y demás, ya tienes ese monto real Ujú. siempre. O sea, esto es regla, esto es ley, no se debería evitar por ningún motivo, es tener tu fondo de emergencia. Ujú. Porque pasan mil cosas. Claro. Mil cosas pueden pasar que pueden afectar la parte económica del proyecto, y al final nadie quiere quedarse con el proyecto incompleto o tener que sacrificar, o peor aún, tomar decisiones, que ya vamos a hablar un poco más de eso adelante. Más adelante vamos a hablar más de eso. Pero tener que tomar decisiones en la ejecución, Ujú. ¿no? Así que yo creo que la parte económica definitivamente es bien importante, eh, pero hay maneras también de abordarla Abordarla, exacto. de una manera que te genere tranquilidad y control dentro de todo en el proceso de ejecución, y que ya no sea ese un componente más que te va a estar comiendo la cabeza mientras estás haciendo tu remodelación. Claro. Sin duda, uno de los recursos muy importantes es, aparte del dinero que ya estábamos hablando, es el tiempo.
porque pues el tiempo influye en muchísimas cosas. El tiempo mal administrado se traduce en más gasto. El Cierto. tiempo, ¿sabes? Si no consideras los tiempos que toma hacer las actividades también, entonces estás todo este tiempo con esa sensación de esto se está dilatando más de lo que es. Y genera estrés, genera desánimo, malos Exacto. entendidos, y hay que tener paciencia, ¿no? Sí, 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 sí. Está también, nuevamente, trayendo como frases cliché o frases que uno escucha Mm, normalmente, está esto de, no sé, 2 semanas nunca son 2 semanas. O sea, como que no está esa confianza de que si tu profesional o si un proveedor te está diciendo, en tanto tiempo te lo tengo, automáticamente uno piensa como que, ¿sí será verdad que es en ese tiempo o no? Pero yo creo que también ahí está este tema de confiar en el proveedor con el que estás trabajando. En el sí. caso del cliente, lo que comentaba un poco al principio, confiar en el profesional con el que estás trabajando y que te está guiando en el proceso, ¿no? Pero también está este otro tema como de... Yo siento que a veces los clientes no saben o no dimensionan el tiempo que toma hacer las cosas. Ujú. No sé si tienes algún comentario, alguna experiencia en ese sentido. Bueno, considero yo en forma muy teórica general y también aplicado a lo que yo he trabajado con mis clientes en algunas remodelaciones, es que uno debe ser claro desde el inicio. Creo que soy un poco Ujú, repetitiva cuando lo dije en presupuesto, cuando lo dije en show inicial y ahora en tiempos. Es importante cualquier tipo de trabajo que uno tenga como diseñador y ejecutor dentro de la obra, un cronograma de tiempo, un cronograma de trabajo. Y ese traducido como consejo se lo doy a los clientes que también lo soliciten y que debe ser un deber y un derecho del profesional podérselo brindar al cliente, porque ujú, aquí también juega una palabra muy importante que es la comunicación. Y si uno no deja claro cuáles son los tiempos reales, trabajables, eh, en una obra, tanto colega con colega y con los proveedores y uno que lleva la gestión de un proyecto, si uno no lo sabe, mucho menos entonces el cliente por eso se llevan estos dolores de cabeza y al final, o sea, hay que comunicarlo, o sea, sí, no darle comunicarlo. un detalle técnico, pero hay traducciones de cronogramas de tiempo que tú se lo puedes dar al cliente con fechas cumpleaños, porque Ujú, tú no cumples un 15 de marzo o un 14, un 10, tú cumples el 15, ¿no? ujú, Fecha de entrega. ujú. Entonces, es importante considerarlo y brindar esa información al cliente para que todas las partes estén claras. Y dentro de ese cronograma estén fechas holguras. Exacto. Al Porque, igual que con el presupuesto considerábamos imprevisto, acá lo mismo pasa con gracias, el tiempo, ¿no? exactamente, porque es que uno debe de considerar, para la redundancia, este imprevisto, ni Dios lo quiera, pero son realidades. Y si no lo hay, magnífico. O sea, se entrega, lo ideal es que se entregue antes de la fecha, no Sí. todos felices y contentos. Pero dentro de un cronograma, uno debe considerar holguras, que si sabemos que estos son 10 días laborables en mano de hombre, o sea, póngale 15, póngale 20 y usted lo mete en el cronograma. Sí. Entonces, así tenemos esa holgura porque muchas tareas dependen de otras Ujú. y así con los proveedores. Entonces, ser claros del inicio, tener un cronograma que sea real, pero a la vez tenga holguras dentro de cada etapa en tiempos. Ujú. Y bueno, pueden haber imprevistos también de parte del cliente y viceversa, que podemos tocar ese tema un poquito más adelante y entra la comunicación. Mira que yo aquí, a mí me gustaría comentar algo y es un poco también un mensaje hacia nuestros colegas y diciéndolo desde la experiencia porque siendo bastante eh, transparente, Ujú, yo creo que en los primeros años de uno ejercer como independiente sobre ujú. todo, o sea, con tu propio estudio o el ejercicio de manera sin una empresa, pues, pasa mucho que uno también está aprendiendo de esos tiempos. Entonces Sí, está uno pasando como por ese proceso de calibrar cómo son los tiempos y esto va también relacionado con algo que hemos hablado en otros episodios y es el ser consciente de la realidad. Si tú como dueño sí, de total. estudio o de una empresa de diseño, no eres consciente de lo que está pasando en el día a día, no lo puedes ajustar. Entonces yo creo que hay muchas veces que hay profesionales que lastimosamente siguen por esa onda, ¿no? Siguen como en el día a día haciendo las cosas
Y sí, pasan por retrasos o quedan mal, pero no hacen como esa pausa para entender por qué estoy quedando mal, por qué me estoy retrasando. ¿Serán mis proveedores? ¿Será Claro, que no me estoy rodeando de buena mano de un buen obra? ¿O punto. será que no tengo herramientas de seguimiento Ujú. para poder controlar que los tiempos estén al día? Entonces yo creo que como profesionales eso es una responsabilidad muy importante Sí, que tenemos, que es a lo largo de nuestro ejercicio y lo más pronto posible calibrar bien esos tiempos. Porque al final lo que estamos haciendo con eso es darle una promesa al cliente y si no cumplimos esa promesa, ahí es donde también se va construyendo una desconfianza. reputación, claro, y una reputación no tan deseada, ¿no? Pero sí, otra de las cositas que también teníamos ahí en el tintero como para mencionar sobre tiempos es, eh, dependiendo de la magnitud de la obra y del Ujú, impacto de la remodelación que se va a hacer, hay casos en los que es muy recomendable que el cliente salga de su casa. Ahí, por ejemplo, también hay un ujú, tiempo que es importante considerar, porque al salir de tu casa, bueno, habrá gente que tiene otras propiedades en las que puede vivir y ujú, eso no le genera de repente un gasto. Pero en el ujú. común de los casos, el salir de tu casa representa alquilar. Correcto, O sea que eso es un gasto adicional. Entonces, ¿qué adicional. pasa si la obra inicialmente se calculó en 3 meses y por una mala organización o por una mala gestión de los Logística. tiempos Ay, o por ujú, imprevistos que tuvo el cliente, resulta que esos 3 meses se transformaron en 6? Ya no estamos hablando solamente de una dilatación en el tiempo, sino un aumento de 3 meses dinero. más en ese caso, ¿no? Y repercute en dinero, Y obvio. Todo es repercute en un dinero. efecto ajedrez, Un sí. efecto dominó. Ujú. Y yo creo que también, ahora que lo mencionas, eso del efecto dominó, Dominó, perdón. es, Ajedrez. es una de las cosas que preocupa a los clientes, ¿no? Porque es como que no sé en qué momento una cosa, si falla, va a seguir afectando a otras, ¿no? Ujú. Pero sí, nada, queríamos como comentar un poquito sobre ese caso puntual. Si tienes una remodelación en la que necesitas salir de casa, lo recomendable siempre va a ser hacerlo, pero con la confianza y la tranquilidad de que vas a estar cubierto por los meses que dura la obra. Un subtema muy importante es la comunicación y la confianza que debemos tener dentro de una remodelación. Y esta comunicación se presta para diferentes roles, como el cliente, como proveedores y contratistas. Eh, y a veces nos cuesta comunicarnos en el día a día. Sí. Y la comunicación se da de diferentes formas, independientemente el tema que sea. En este caso, una obra. Eh, y de nuevo repito, hay que dejar las cosas claras desde el inicio y generar dentro de ese proceso la confianza con el cliente, porque ambas partes pueden tener situaciones, pero es importante darla a conocer en el momento idóneo Ujú. o correspondiente. ¿Ah? ¿Qué opinas? Mira, yo creo que como en toda relación, o sea, al final lo que está pasando al momento de que usted como cliente busca a un profesional que lo ayude o nosotros como profesionales del diseño buscamos a un proveedor que nos facilite o nos ayude en la Ujú, ejecución de los trabajos o incluso desde la etapa de diseño también a veces buscamos proveedores que nos apoyen en ese sentido. Estamos construyendo relaciones y no son relaciones de ujú. corto plazo, no es un saludo, no es como cuando vas a comprar un artículo y te ves con el vendedor una sola vez, pagas Sí, y te fuiste. claro. Ahí no estás Ujú, construyendo una relación, sino que en este caso de este rubro, normalmente estamos construyendo relaciones de mediano y de largo plazo, ujú. porque las obras toman tiempo, o Sí. sea, no solo la obra, desde el diseño, Ujú. dependiendo de la magnitud del proyecto, van a ser meses de Sí, trabajo ya es juntos. una relación Exacto, no entonces, fugaz, pero que sí, sí, definitivamente los tiempos ya hacen que uno... uno cree ciertos vínculos y ya hay una frecuencia y como toda relación, el pilar y la base de toda relación es confianza que hemos hablado y además de eso, esa confianza se construye con comunicación. Y tú hablabas de como diferentes tipos de comunicación y yo pienso que está la comunicación previa, en la que haces las promesas de las que yo hablaba hace un poco atrás, hablaba sobre esa promesa que estás haciendo. Y también está la comunicación durante, ¿no? Que también hemos dicho que pueden surgir situaciones de parte y parte, como tú bien mencionaste, de parte de clientes, de parte de proveedores, de parte de nosotros como Ujú, ujú. diseñadores. Porque, por ejemplo, hablando de situaciones que pudieran pasarle al cliente, pudiera tener una emergencia, Sí. pudiera tener una situación en la que ya no cuenta con ese dinero disponible, o pudiera tener una situación personal, y ahí también Ujú, entra este componente humano, en nuestro caso, sí. de poder entender y empatizar
con ese cliente que está pasando una situación personal y que está afectando esa situación deseada o ese sueño o esa aspiración que tiene de Ese mejorar su trabajo, sí. espacio, ¿no? Hay veces que, y yo siempre he pensado pues que en nuestro rol toca mucho ser humano y empatizar con el humano. O sea, no es solamente una transacción comercial Sí. en la que me das un dinero, te hago algo, aquí es tu trabajo y adiós. Sino que hay muchos temas humanos y emocionales involucrados. Entonces, Sí, hay varios componentes. yo siento que ese componente humano y emocional está directamente relacionado con el tema de la comunicación, ¿no? Pienso también, ahí agregándole a la comunicación, desde mi punto de vista, o tengo como, esa mirada de que el cliente con el profesional es un trabajo en equipo. Sí, Y ver que la obra, lo que se está desarrollando, se trabaja como ambas partes. O sea, ambas partes deben tener sus roles, sus responsabilidades, y no todo repercute al profesional y viceversa acá. Entonces, también parte de este proceso, por lo menos en mi caso, yo lo veo y se lo comunico al cliente que veamos esto como un equipo. Que vamos a ganar, cuál va a sí, ser, ¿no? Lo final, el trabajo final, la la meta. remodelación. Ajá. Ajá, esa es la meta. Entonces, es importante, sí, tener la transparencia desde el inicio en ambas partes. Por eso la confianza se va ganando con esta comunicación poco a poco, como dice, de la etapa de diseño, porque sí, surgen muchas cosas, pero al final lo importante aquí es tener la mejor disposición, que ambas partes sean responsables y esto algo muy que da como que anillo al dedo esta parte humana, ¿no? Porque si es un servicio, hay un contrato, hay cosas Hay unas legales, pautas. sin embargo, hay cosas que vinculan esta parte humana, una situación, ideología de salud o de un imprevisto muy fuerte. No, ahorita no se me viene uno, pero que le ocurre, pues le puede ocurrir al cliente, uno sabe y viceversa, que al final buscar la solución de la mejor forma es como el objetivo para que tengamos a la obra ya finalizada y que es como nuestro bebé, así Sí. decirlo, ¿no? Mira que mientras también hablabas de eso, estaba pensando, no todo se tiene que comunicar tampoco. O sea, yo creo que ahí también entra el tema de cómo filtramos lo que se comunica y lo que no se comunica. Porque si comunicáramos a nuestros clientes todo lo que pasa en una remodelación, Es otro punto muy importante, sí. ajá, y lo digo porque hay clientes que sí siento que tienen como esa necesidad de comunícamelo todo, dímelo todo, pero hay muchas veces que hay cosas que no necesitas saber. Ojo, no estoy hablando de esconder No, información, claro, sino exacto. estoy hablando de que, por ejemplo, nuevamente vuelvo a los imprevistos. Si pasa un tema, yo qué sé, de un material que se había presupuestado en un monto y por temas de mercado ese material subió de precio, pero estás trabajando con ese presupuesto del que ya hablamos, en el que tienes ese margen para asumir imprevistos, no hay que ir donde el cliente, o desde mi perspectiva por lo menos, es que mira, ya el revestimiento no cuesta $30, ahora cuesta 37. ¿Por qué tienes ese colchón? Porque eso sería darle un estrés al cliente. Claro, Porque no. muchas veces el cliente dice, y ahora el precio está más caro, y ahora qué hago, no sé qué, hay más plata. O sea, sí hay que tener comunicación con situaciones que, sobre todo, pienso yo que van a afectar al cliente de una manera importante en el momento y a largo plazo. Pero también hay cosas en las que yo creo que no es necesario comunicarlas, ¿no? Ese también poder filtrar qué se comunica y qué no, para no generar más estrés Más también. estrés, exacto, a la obra. Y hasta podemos hacer otro episodio de los, los backstage que uno, Sí, o los corre-corre que a veces uno tiene, o los imprevistos, o que le pasan, pero al final uno trata de cumplir y ser, pues, lo más profesional y solucionar la situación. Entonces podemos hasta hacer otro capítulo de sí. qué situaciones medias eh, Tensas o tensas.
que hay que resolver. Que hay que resolver, que podemos son hacer un backstage. montones, son montones. Y estoy seguro que muchos de nuestros colegas coincidirán con eso. Se van a Y yo sentir creo que identificados. se van a sentir identificados. Yo creo que es una de las cosas también que uno va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Porque cuando se te presenta un imprevisto, yo recuerdo cuando estaba empezando que se me presentaba un imprevisto y yo era el fin del mundo. Claro. ¿Ahora qué hago, no? Pero ya después tú vas viendo que son cosas que son manejables y que de hecho las puedes prever desde antes de que sucedan. Hablamos un poquito sobre la comunicación cliente, diseñador o profesional del diseño en este caso. También está nuestras comunicaciones internas con nuestros equipos de trabajo, con nuestros proveedores. Y yo creo que ahí es bien importante que eso que mencionaba, ¿no? De que la relación que construyes con tus proveedores sea lo suficientemente sólida y bien, o sea, con una buena comunicación. Sí. Para poder tú entonces hacer las promesas que le haces a tus clientes y para poder garantizar que vas a cumplir con esos tiempos. Y yo creo que este es un mensaje que me gustaría dejarle a proveedores, porque sí me ha tocado lastimosamente, uno no dice nombres, ¿no? Pero sí me ha tocado proveedores que de repente tienen una situación y no están acostumbrados a cómo manejar esa comunicación asertiva para situaciones incómodas y lo que hacen es dejarte en visto y la cosa se va dilatando. Wow, sí. Y al final eso también repercute en uno porque uno tiene que dar una respuesta dependiendo del rol en el que estés, ¿no? Si estás como, estoy hablando más que nada pensando en que nosotros como profesionales del diseño estamos en un rol de supervisor o de administrador del proyecto o de la ejecución, es importante estar respaldados por un equipo de colaboradores internos para los estudios que son un poco más grandes y también de proveedores en los que tú sabes que puedes descansar y confiar para poder brindar ese servicio de calidad que al final es lo que todos queremos hacer, ¿no? Y que por supuesto beneficia al cliente. Al cliente. Hemos hecho un recorrido por todos los aspectos de una remodelación que tienes que tener en cuenta para poder sobrevivir a ella, si se quiere decir de esa manera. Y yo creo que una de las cosas más importantes, si tomas todas esas recomendaciones en cuenta, es el resultado final, ¿no? Que también lo hablamos al principio. Es esta expectativa de que vas a mejorar el espacio donde vives. Si ya pasaste por todo este proceso y lo pasaste tomando las precauciones, vas a lograr ese resultado final, ¿no? Que es ese llegar a tu nuevo espacio, llegar a un espacio con el que te identificas y a vivirlo, a sentirlo, y a experimentarlo, a sentirse cómodo de acuerdo a toda, o sea, expectativa o que solicitaste al cliente desde la etapa 1 de diseño y conceptualización. Y o sea, les puedo asegurar que si hiciste todo el proceso como lo hemos recomendado, tomando en consideración esas recomendaciones, de seguro, cuando llegue esa recompensa final, cualquier situación, por mínima que haya sido, ya va a desaparecer. O sea, ni siquiera va a ser algo importante que te quede ahí en el subconsciente, cualquier situación incómoda que haya sucedido. Así que, bueno, nada, espero y esperamos que en todo lo que hemos comentado en este episodio haya sido pues, útil para ustedes. Ya saben, cualquier duda, cualquier punto que se nos haya quedado por fuera, lo pueden dejar en los comentarios de este video o en nuestras redes sociales. Estamos a la orden. Cualquier duda, nuevamente, nos pueden escribir y estén atentos a las redes sociales de Creando tu Interior. Exacto. Bye. Ya saben, @Creando tu Interior. Hasta luego. Si te gustó el episodio de hoy, síguenos en Spotify y en YouTube. Compartimos uno nuevo todas las semanas. Si crees que puedes ayudarle a alguien, compártelo. Nos gustaría escucharte, así que déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides conectar con nosotros en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @Creando tu Interior and Design Studio y @Estudio Creatura. Recuerda que cada día puedes estar creando tu interior.